Listo, otra vez. Bienvenidos todos a esta gran sesión académica. Vaya que nos emociona mucho el tema que vamos a revisar el día de hoy y compartirlo con todos ustedes. Esta convocatoria, pues bueno, llegó a muchísimos lados, muchísimos profesionales de la salud y ahora es que tenemos que empezar a hablar de un enfoque multidisciplinar para abarcar la mayoría de las áreas de la salud. Bienvenidos a Med Scientific. Muchos de ustedes seguramente son nuevos, encontraron a lo mejor el acceso o el registro a la misma clase, pues bienvenidos. Somos una academia que llevamos educación del más alto nivel en cuestiones de salud y nuestros ponentes son de los mejores institutos o instituciones del país. Actualmente contamos con aval académico de la Universidad de Anáhuac y del Colegio Mexicano de Obesidad y Nutrición. Y bueno, sin más preámbulos, antes de presentar a nuestro ponente, para quienes son nuevos el día de hoy, las reglas de la sesión. El chat está desactivado por cuestiones de no interrumpir al ponente, ya que somos muchos, como pueden ver ahorita en la sala, estamos 467. El que pongan comentario tras comentario, pues bueno, se hace un chat bastante grande y vamos a hacer que mejor la clase sea fluida. Al final se activará y ya tendrán oportunidad de hacer sus dudas al ponente. Asimismo, para la emisión de sus constancias se pondrá un chat de asistencia, se pondrá un link en el chat de asistencia y lo podrán llenar al final de la clase. Entonces, bienvenidos de nuevo. Esta clase está siendo grabada. El día de mañana se sube a nuestro canal oficial de YouTube. Y bueno, pues ya, ahora sí vamos a comenzar sin más preámbulos nuestra sesión del día de hoy que lleva por título hígado, hígado graso. Denme un segundo nada más para los controles de nuestro ponente el día de hoy. Listo, me parece que ya está todo bien. Entonces, vamos a presentar al doctor Federico Ulises Villegas García. Él es gastroenterólogo por el Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano de Seguro Social, médico adscrito al Hospital de Especialidades del Centro Nacional La Raza, profesor adjunto del posgrado en gastroenterología, gastroenterología y motilidad en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y bueno, esta clase está siendo patrocinada por IDEXA, un grupo muy interesante de investigación clínica que seguramente los estaremos acompañando en este tipo de sesiones. Y bueno, el punto es aquí sumar fuerza y ver que en México se hace academia y también se hace investigación. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Buenas noches, doctor Uriel. Gracias por la invitación nuevamente y permitirme esta noche, pues, compartir este tema que cada vez se está volviendo, pues, más prevalente, no solamente en nuestra población, sino, pues, a nivel mundial. Se puede decir que es como una de las nuevas epidemias que tenemos de forma global y pues es algo que debemos de conocer todos, ya sea que nos dediquemos a la medicina en general, a una medicina de especialidad o que seamos profesionales de la salud en algún ámbito, creo que es importante y espero que sea de provecho esta charla para ustedes. Que así sea. Pues muchas gracias también a su director médico quien nos hizo el contacto. Y bueno, pues comenzamos con usted, doctor. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, pues vamos a empezar. Vamos a comenzar hablando de esto que se conoce como el hígado graso. Vamos a hablar cómo es esto del abordaje, de su diagnóstico y de cómo se da de forma general el tratamiento también. A manera de la agenda del día de esta noche, vamos a hablar un poco de el reciente cambio de la nomenclatura que se hizo al término de MASLD, que seguramente a todos los asistentes pues va a ser de muchísimo interés, ya que pues engloba patologías de término digamos, de trato común en nuestra consulta o en el medio donde nos desenvolvamos. ¿Cómo realizamos este diagnóstico del MASLD? ¿Cuál es la detección en particular en nuestra población que debemos establecer para poder llevar a cabo no solamente descubrir esta enfermedad, sino categorizarla y en base a esa categorización saber va a ser la medida o la conducta a seguir para saber que nuestro paciente esté bien vigilado y tratado, el proceso del diagnóstico y cómo va a hablar un poco de los procesos de esteatosis, inflamación y fibrosis. A manera de definición,
hay que mencionar algo muy importante. El término de NAFLD es en sí lo que define un conjunto de grados y estadios de esta enfermedad que en la población en general debe de cubrirse una afección en los hepatocitos a nivel de nuestro hígado, igual o mayor al 5% de estos, y que muestran en términos generales un patrón a nivel histopatológico de tipo macrovesicular. Y que aquí es muy importante recalcar que debemos hacer una muy buena historia clínica inicial para poder interrogar medicamentos, historial de inanición, sobre todo en pacientes geriátricos y trastornos genéticos como, o sea, conocemos, inclusive en nuestra población mexicana, esto sí tiene particular relevancia, realmente ya está bien descrito. Y algo muy importante es que este término se agrupa bien definido a una ingesta de alcohol que debe ser medida de 20 gramos por día para las mujeres y 30 gramos al día para los hombres. Si bien este tipo de medida, desafortunadamente, si, existe la forma de poderla cuantificar, sabemos que a veces nuestra población a la que nos enfrentamos, pues no es particularmente veraz con describirnos cuánto consumo de alcohol ingieren por día. Ahora, recientemente se trató de establecer esto del MASLD debido a que, como conocíamos antes, o muy probablemente estaban más familiarizados todos los asistentes con esta terminología, antes por sus siglas en inglés, cuando categorizábamos a esta enfermedad por hígado graso en NAFLD cuando únicamente se establecía un consumo etílico no significativo, y al NASH en aquella situación en donde existía un cierto grado de inflamación celular. Existen varias cuestiones que fueron necesarias para poder establecer una nueva determinación para esta enfermedad. Entre las más particulares es que si bien la cuantificación o la presencia de esteatosis en el tejido o el parénquima hepático es un requisito indispensable, pues no estaba ligado o era independiente a un solo factor, que la realidad es que la población mundial cada vez más presenta más de estas enfermedades crónico-degenerativas como son la diabetes mellitus, la obesidad, hay que decirlo, es una enfermedad, y todo aquello que engloba al síndrome metabólico. Como dato importante, yo también mencionaría aquí que sobre todo en las mujeres de edad fértil, también es muy importante tomar en cuenta el síndrome de ovario poliquístico por los mecanismos fisiopatológicos que también involucra. Y aunque si bien el término hepático se debe de todavía mantener, esto es una enfermedad que ya también está muy documentado que es sistémica y que no solamente debemos de, ahora sí que enfocarnos única y exclusivamente en vigilar las repercusiones a nivel hepático, sino debemos de hacer un manejo multidisciplinario de la misma. Ahora, el MASLD, ¿cómo se va a definir? Lo primero es tener la evidencia por algún método de forma más viable o disponible de imagen de esteatosis hepática junto con alguno de los siguientes criterios, cuando menos uno debe estar presente, que es el sobrepeso o obesidad, que puede ser establecido por cifras de índice de masa corporal, que es lo más barato, quizás no lo más, digamos, sensible y específico, sobre todo porque no nos permite identificar a expensas de qué es ese porcentaje de grasa principalmente visceral que está provocando estos cambios. El presentar diabetes mellitus tipo 2, aunque la tipo 1 también puede englobarse en este concepto, o dos o más de estas anomalías que involucren el riesgo metabólico. Hablando de ese riesgo metabólico, pues tenemos en esta tabla los criterios bien establecidos para considerar a un paciente con sobrepeso u obesidad, pero hay que también mencionar algo muy importante y lo pueden ver ustedes aquí en la imagen, que los pacientes con un índice corporal, entre comillas, normal, no están exentos también de esta entidad y es muy importante también categorizarlos si cumplen al menos uno o dos de los criterios de síndrome metabólicos aquí descritos. La diabetes mellitus tipo 2, como mencionábamos, pues va de forma independiente y es un factor que tiene un peso sumamente importante por sí solo, así como la resistencia a la insulina. Entre los otros criterios que debemos tener, al menos dos de estos deben ser una circunferencia
abdominal de 102 o 88 en mujeres y de 90 perdón, 90 en mujeres y hombres. Y debe haber un descontrol de la presión arterial igual o mayor de 130 milímetros de mercurio de presión sistólica y 85 en la diastólica. Un control de triglicéridos plasmáticos de igual o mayor de 150 miligramos sobre decilitro, una cuantificación de proteínas de alta densidad menor a 40 miligramos sobre decilitro en los hombres y una de menos de 50 en las mujeres, que existan criterios de prediabetes que pueden ser establecidos por tener una glucosa en ayunas que esté en un rango entre 100 y 125 miligramos sobre decilitro, que tenga de forma ideal también otras medidas como la cuantificación de la hemoglobina glucosilada que oscila entre un porcentaje entre 5.7% y 6.4%, o una determinación de glucosa 2 horas posterior a cualquier ingesta de alimento que se encuentre en rangos de 140 a 199 miligramos sobre decilitro. También algo muy importante, si está en nuestra disponibilidad, sabemos que este recurso, si bien no lo tenemos en todos los centros y no es particularmente tan accesible como los anteriores que les mencioné, poder determinar el índice de HOMA para poder definir de forma acertada una resistencia a la insulina con un score igual o mayor de 2.5 y una proteína C reactiva que se encuentre sobre encima de 2 miligramos sobre decilitro, tendremos entonces el diagnóstico de MAFLD. Entonces, como podemos ver aquí, pues esta es una de las nomenclaturas que se estaban proponiendo, y también pueden ver aquí ustedes en esta tabla que entre este espectro de la esteatosis hepática está un término que en la actualidad, si bien todavía se utiliza para definir ciertas etiologías de hepatopatía crónica, como es la causa criptogénica, cada vez se llega a poder definir con mayor precisión que realmente esa causa no especificada pertenece más bien a una disfunción metabólica como la que hemos propuesto. Ahora, en el espectro de la enfermedad es muy importante mencionar que todo se inicia por medio de una disfunción metabólica que va condicionando un acúmulo de, ahora sí que, de grasa a nivel de los hepatocitos, y que con el paso del tiempo esa grasa per se o por sí sola no necesariamente va a condicionar que un paciente desarrolle fibrosis, que es como el escenario que vamos a ver más adelante, es el objetivo a prevenir o a prevenir, revertir o eliminar por completo, sino que realmente es muy importante también, de alguna manera, también tener presente lo que les comentaba, las otras condiciones, ya que si tenemos otras condiciones independientes que favorezcan principalmente el acúmulo de grasa a nivel del parénquima hepático, pues pueden acelerar la disfunción metabólica que se tiene con esto. Esto hago también particular énfasis en preguntar algunos otros medicamentos, como principalmente el uso de esteroides, zona, también los pacientes que tienen historial de arritmias, como la miodarona, también es un medicamento que tiene alta interacción y que puede también ser un factor a considerar en estos pacientes. Aquí, entonces, algo primordial a considerar aquí en la definición es que anteriormente requeríamos obligatoriamente tener algún método que en su momento era muy invasivo, como era la biopsia hepática, que si bien seguimos teniéndola disponible en algunos centros, pues no deja de ser molesta, no deja de ser poco accesible y no deja de ser un procedimiento que tiene sus riesgos en comparación a otros métodos que ya tenemos disponibles. Y algo particular a mencionar también aquí en el MASLD es que ya a diferencia del término histopatológico, la presencia o no de la esteatosis debe ser nuestro signo guía. ¿A qué personas debemos de establecer o debemos de buscar una cierta detección, o cuál sería nuestra población meta? Es muy importante, como ya mencionamos, todo paciente diabético, sobre todo aquellos pacientes que ya tengan un cierto tiempo de evolución. Obviamente, entre más tiempo de que tengan presente ya o confirmada la enfermedad, pues va a ser mucho más importante vigilar con mayor rigurosidad o mayor estrechez que los pacientes no tengan algún dato que nos pueda traducir que esté teniendo repercusión a nivel hepático. Los pacientes también con trastornos psicóticos, pacientes que tengan antecedentes de enfermedades como la psoriasis, síndrome de apnea obstructiva del sueño, pacientes también con VIH, hay que también mencionarlo,
porque los pacientes que también consumen antirretrovirales también están expuestos a tener un acúmulo mayor de grasa a nivel del parénquima hepático. La resistencia a la insulina, que es el pilar de la fisiopatología en los dos mecanismos que vamos a explicar en una diapositiva más adelante, la obesidad, y también no dejar pacientes también que tengan ciertos factores de riesgo para otras afecciones hepatocelulares. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas también existe ciertas enfermedades que favorecen el acúmulo de grasa en el parénquima hepático, como son la hepatitis C. Aquí podemos ver también que de forma general, vean ustedes, viendo la comunidad, solamente un 25% en términos generales, pues se puede categorizar como MAFLD. Pero si vemos a un paciente obeso, resulta que el 80% de esa población que está categorizada como obesa, sin importar el criterio, pues realmente va a llegar a desarrollar NAFLD en algún momento de su vida. Y lo mismo con los pacientes diabéticos, el porcentaje pues es de un 65%, nada despreciable. A nivel global, podemos ver que esta es una afección que, como ya mencionamos, ningún país está exenta de presentar. Podemos ver aquí en el mapa que Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, inclusive el oeste de Asia también están susceptibles a tener porcentajes importantes de esta afección. Y pues hay que mencionarlo, México no es la excepción, sobre todo porque somos ahora el primer país en obesidad infantil y el segundo a nivel de obesidad en adultos a nivel global. Y es muy importante que tengamos muy presente esta enfermedad para poderla incluir en el abordaje y tratamiento de nuestros pacientes. En base a este estudio que fue por así que publicado por la revista de Gastroenterología de México, donde se estableció una cierta prevalencia y ciertas características clínico-epidemiológicas en nuestra población respecto a hígado graso y datos de disfunción metabólica, pues se encontró que por categorías de edad, lo que podemos también observar es que pacientes ya con MAFLD cada vez son más frecuentes en poblaciones jóvenes, incluso se va viendo que en los 30 se ve un equilibrio entre las personas que tienen estas características o este síndrome metabólico y que todavía no desarrollan este grado de disfunción metabólica, pero conforme se va llegando a una mayoría de edad, en donde también, pues hay que decirlo, el envejecimiento puede llegar a jugar un papel en la fisiopatología de forma general, pues no es la excepción. Podemos ver también aquí que la actividad física también juega un papel importante en las personas que van a poder desarrollar, pues con mayor probabilidad, este tipo de disfunción. Como ustedes pueden ver, los pacientes que realizaban, por obvias razones, una actividad física baja, el porcentaje de desarrollar MAFLD pues, es exponencialmente alto, desde hasta un 61.6% contra un 17.1% de personas que mantienen una actividad física habitual, ¿sí? Otras condiciones asociadas, también tener en cuenta, como ya los vimos, no me voy a tener aquí para poder continuar un poco más con la clase, pero tener presente estos tres factores: hipertrigliceridemia, dislipidemia y hipertensión, otros factores a considerar. Ahora bien, si bien sabemos que la historia natural de la enfermedad del hígado graso o la parte más tenida de esta enfermedad es que los pacientes generen fibrosis con el tiempo y que esa fibrosis se mantenga y hasta cierto punto sea irreversible y condicione el desarrollo de cirrosis y que por ende conlleve la muerte, si bien se conoce que este es como el desenlace más común atribuido a la enfermedad, hay que mencionar que la principal causa de muerte en estos pacientes es relacionada a eventos cardiovasculares. Y aquí lo estamos viendo. En segundo lugar está la asociación de cáncer. ¿Por qué menciono esto? Por la asociación con el hepatocarcinoma. Cada vez también en México se están viendo mayores casos de hepatocarcinoma relacionados a hígado graso. Y también otras cosas que podemos ver aquí es que en este caso, si bien las causas hepáticas siguen fungiendo como una causa primordial en aquellos pacientes que ya desarrollan cirrosis, realmente la causa cardiovascular o digamos, la etiología cardíaca como causa de defunción se mantiene alta en ambas situaciones o en ambos estadios de la enfermedad. Podemos ver en esta tabla también, respecto a la tasa de mortalidad en hombres y mujeres en nuestro país, que las enfermedades del hígado se mantienen
ambas en una prevalencia significativa en hombres y mujeres, pero destaca también que las enfermedades coronarias siguen siendo la principal causa de muerte en nuestro país de manera global y dividida por sexos. ¿Qué podemos ver también en esta tabla respecto a las etiologías? Algo sumamente importante y que es de recalcar es que anteriormente teníamos un concepto bastante amplio de que teníamos que buscar un consumo significativo de alcohol para poder establecer que esa persona pudiera ser cirrótica. Como ya mencionamos como parte de la definición al inicio de esta plática, y que eso es un criterio indispensable para definir al MAFLD o la cirrosis de tipo criptogénica, pueden ver ustedes en la tabla cómo esta, en la línea punteada de color morado, se ha ido exponencialmente incrementando del 2000 al 2015 y sigue ascendiendo con respecto a otras etiologías como son la infección por virus de hepatitis C, que afortunadamente ya va a la baja por el tratamiento curativo que ya se tiene disponible contra todos los subtipos de la enfermedad y con una tasa de efectividad considerablemente alta, u otras etiologías como las autoinmunes. El riesgo de muerte, como también podemos ver en esta tabla, conforme pasa el tiempo o la edad, podemos ver que la sobrevida, conforme se van avanzando sobre las etapas relacionadas a la fibrosis de la enfermedad, pues llega a tener un hazard ratio que es significativo, inclusive en la etapa más avanzada de 13 veces mayor probabilidad de muerte en estos pacientes. Y en esta última tabla de este análisis multivariado, también podemos ver que todas estas circunstancias tuvieron una significancia al ser mayor de 1 en cuanto al riesgo relativo. ¿Qué conocemos entonces respecto a la fisiopatología? La fisiopatología pues va a dividirse prácticamente en dos etapas. La teoría más aceptada en la actualidad depende como pilar fundamental el principal enfoque de la resistencia a la insulina, en la cual se van a detonar dos mecanismos llamados de golpe, en el que el primer mecanismo, como pueden ver ustedes, tiene un involucro tanto en la regulación de los ácidos grasos que requieren de un transportador proteico, en este caso la polipoproteína, que se sintetiza a nivel hepático para poder ser liberada a la circulación en forma de lipoproteínas de muy baja densidad o VLDL. Esto en condiciones basales, pues es algo que se suscita de forma normal, incluso en pacientes que se encuentran en ayunos prolongados, que puede llegar a ser una de las causas en las cuales se empieza a propiciar el que haya una mayor generación de ácidos grasos libres y que los pacientes, por ende, empiecen a tener una desregulación de este mecanismo. ¿Qué ocurre en relación a la resistencia a la insulina? La insulina inicialmente pone un freno para poder evitar que este tipo ahora sí que de proteínas, se excreten de forma significativa como triglicéridos al torrente sanguíneo. Pero cuando empieza a existir una resistencia a la insulina, con el paso del tiempo ocurre lo contrario y este mecanismo lo que hace es favorecer que si bien a nivel del tejido adiposo, sí que tenemos ahí que es altamente sensible la insulina para actuar en él y favorece que no haya lipogénesis, sí se sigan suscitando la producción de ácidos grasos libres que se van a ir acumulando sin control alguno a nivel del parénquima hepático y por ende van a empezar a generar problemas. Una vez que llegamos a esta etapa, tenemos la parte del segundo impacto que es a nivel de la mitocondria a nivel celular, donde por medio de alteraciones que se van a suscitar en alteración de una oxidación y la producción de radicales libres de oxígeno, se va a suscitar una peroxidación lipídica que va a generar una cascada de inflamación que va a venir determinado por múltiples factores, entre estos la liberación de citocinas proinflamatorias, desencadenamiento de quimiotaxis, ligamentos FAS que van a producir muertes fragmentadas de los hepatocitos y también va a haber una apoptosis acelerada a nivel del hepatocito, lo cual también de alguna manera va a afectar a aquellas células a nivel del parénquima que todavía se encuentran jóvenes, sanas, y va a dar prioridad a aquellas que ya no tienen un mecanismo de poderse regenerar para que permanezcan por el mecanismo de las células estrelladas y la vitamina A en etapa de fibrosis o de rigidez. Ahora, hablando del componente de la enfermedad hepática, hay que hacernos tres preguntas principales.
él o la paciente tiene una enfermedad por depósito de grasa per se o tiene esteatosis cuando lo vemos así de a simple vista o cuando vemos sus factores de riesgo. Además de esa esteatosis, presenta cierto grado de inflamación y además de esa esteatosis e inflamación, si llega a tener o no fibrosis, son las tres preguntas que tenemos que realizarnos al recibirlo en nuestra consulta. Algo que aquí también es muy importante es que si bien mencionábamos la esteatosis es parte del diagnóstico del MASLD, el pronóstico, por otro lado, va a ser lo que va a estar determinado única y exclusivamente por el grado de fibrosis que ese paciente pueda desarrollar por esta esteatosis. Y pueden ver ustedes en esta tabla que cómo se va incrementando dependiendo del grado de fibrosis, la sobrevida de estos pacientes, pues obviamente va hacia la baja, culminando obviamente en un estadio de F4 que se conoce como cirrosis ya hepática. Vean ustedes cómo aumenta hasta 52.9 veces el riesgo de un desenlace fatídico en esta población. Hay que también objetivar la grasa en el hígado por cualquier método que tengamos imprescindible de imagen, como lo vamos a ver más adelante, o otras técnicas. Vamos a poder ayudarnos también de estudios de laboratorio muy sencillos que vamos a mencionar, ciertas fórmulas que inclusive ya podemos cuantificar con nuestro teléfono celular. Y algo muy importante también aquí a mencionar, es muy relevante mencionar que la elevación de las transaminasas ya no se considera un predictor para decir que el paciente se encuentre en una fibrosis hepática o no. Este paciente puede tener transaminasas perfectamente normales y estamos obligados a buscar otras herramientas de imagen principalmente no invasivas para poderlo identificar o buscar. Y como pueden ver ustedes aquí, tenemos la famosa clasificación de Metavir para estadificar los diferentes niveles de fibrosis hepática. Tenemos el estadio 1, que es la fibrosis únicamente localizado a nivel portal, o sea, únicamente se encuentra a nivel de la principal unidad, que es la arteria, la vena y el conducto biliar a nivel del parénquima hepático, y esto lo podemos identificar por medio de una tinción que los histopatólogos utilizan, llamada tricómico de Masón, y da la apariencia de coloración amarilla que ustedes pueden ver en el centro del amarilla y azul en el centro de la imagen, que se ve por el centro. Ahora, ¿qué ocurre en el paciente que tiene un estadio 2 o que ya empieza a formar septos? Pueden ver en la segunda imagen superior a la derecha que este tipo de puentes se empiezan a extender de forma secuencial y empiezan a invadir otras unidades o otros sitios del hepatocito. Por otro lado, en el tercer nivel podemos encontrar numerosos ya septos ya distribuidos en diferentes zonas de la laminilla que estamos observando, y como ustedes ya pueden ver, en el estadio 4 ya están los famosos puentes fibróticos ya distribuidos de forma muy importante a nivel de todos los brillos, y ya hay pérdida de la arquitectura tanto de la arteria de la vena y del conducto biliar. Ahora, podemos ver aquí también en cuanto a las ventajas respecto a la biopsia hepática es que pues tenemos ahora sí que la visión directa del lobulillo, del parénquima hepático, que es la prueba, digamos, que nos permite establecer o conocer bien esta asociación, y también nos permite cuantificar ese nivel de grasa en los pacientes, además de también cuantificar la fibrosis que se tiene en ellos. Las desventajas es que es sumamente invasiva, el paciente está expuesto a presentar un dolor moderado o intenso. Existe también, como todo tipo de estudio, una cierta variabilidad interoperador, dependiendo de la experiencia del patólogo que realmente analice esta muestra. Y algo también importante a mencionar como estándar de calidad que nosotros los gastroenterólogos tomamos en cuenta es cuántos espacios portales son descritos a nivel de la laminilla, que cuando menos deben ser 10 los reportados para considerar que esa es una muestra de tejido viable para poder establecer un diagnóstico certero en cualquier escenario. Ahora sí que también la cantidad de tejido que se elimina o que tengamos de muestra pues es escasa para poder también tomar datos, y presenta también un alto costo. También otra desventaja que tenemos al momento de tener una biopsia es cuál es el sitio que se realizó la punción o que se tomó la muestra. Como pueden ver ustedes, depende mucho exactamente en qué zona esté, obviamente, habiéndose realizado la incisión o la punción, y como pueden ver ustedes, la distribución de la fibrosis tiene cierta predilección en diferentes zonas
de lo que es el análisis del lobulillo. En la parte superior de hasta un 65%, en la parte inferior únicamente a veces en un 5% de los casos se encuentra y en los extremos hasta de un 15%. Ahora, para tener una concordancia respecto a los diagnósticos mencionados entre un estadio normal, un estadio de fibrosis portal, fibrosis moderada, severa o cirrosis, podemos ver que sí, donde mayor concordancia siempre hay a nivel histopatológico, pues es en la conclusión de cirrosis hepática, donde incluso está de más decir que incluso si un paciente ya tenemos datos clínicos, bioquímicos o de imagen que los soporten, no está justificado realizarla. Cosa contraria, por ejemplo, en pacientes donde se tienen estadios muy leves de fibrosis, podemos ver que la concordancia, incluso aún con este método, y por lo invasivo y a veces lo riguroso que se tiene que tener al paciente en un proceso para poderlo realizar de forma adecuada, pues no es tan válida la concordancia. Ahora, para poder también evaluar los principales parámetros que pues, tenemos respecto a nuestra charla del día de hoy, vamos a tener que para la esteatosis tenemos parámetros de evaluación también séricos, de imagen, histopatológicos para establecer el cierto grado de enfermedad por hidrogenación no alcohólico, sobre todo estos análisis que en México aún no están disponibles, esto solamente está disponible aún en España, que es un perfil metabolómico y también técnicas de imagen y la estadificación de la fibrosis o la estimación de la fibrosis para definir grupos de riesgo, que también en complemento con estudios de imagen no invasivos, como vamos a ver más adelante, nos es de mucha utilidad para saber a qué paciente mandar o no. Ahora bien, en cuanto a los marcadores séricos para evaluar esteatosis, tenemos el índice de grasa hepática, que aquí les muestro la forma de interpretarlo. Se puede categorizar en un rango superior a 36 como NAFLD y inferior a 30 como no NAFLD, y las variables que se utilizan son ambas transaminasas, AST-LT. Si la persona es de sexo femenino, tiene también un porcentaje también mayor, el padecer o no diabetes tipo 2, el peso, la talla o el índice también de masa corporal también juega un peso para establecer el puntaje. Y otro índice que también está descrito, aunque su cálculo a veces es un poco más complejo, es el índice del hígado graso como tal, per se. Y aquí también establecen puntos de corte que para definir NAFLD lo categorizan de igual superior a 60 y no como no NAFLD por debajo de 30. Y estos son los parámetros que vemos que incluye esta fórmula, que difieren un poco con respecto a los otros parámetros anteriormente mencionados, pero ninguno de estos involucra también realmente un tipo de análisis bioquímico que sea de alta complejidad. Ahora, sabemos que también la prueba que tenemos como más disponible, sobre todo esto me refiere a médicos que tienen primer contacto con los pacientes, sobre todo por su costo, por su disponibilidad en muchos centros y viceversa, pues es el ultrasonido hepático y de vías biliares. Sin embargo, también pues hay que mencionar que este estudio, si bien tiene una sensibilidad que ronda entre el 60 y 94% y una especificidad entre el 84 y 95%, no es capaz de detectar ningún cierto grado de infiltración hepática que se encuentre por debajo del 30%, tampoco nos sirve para correlacionar severidad y tiene ahora sí que beneficio únicamente también de aportarnos, sobre todo cuando queremos descartar otras enfermedades concomitantes que pudieran contribuir a nuestro paciente a las alteraciones hepáticas principalmente, más no nos permitiría cuantificar qué tanta cantidad de grasa tiene en ese momento, ¿sí? También, como ya dije anteriormente, la AST y la ALT no correlacionan con severidad. El 75% de las ALT altas tampoco tienen cirrosis y también un 30% de estos pacientes con fibrosis avanzada pueden llegar a tener niveles de transaminasas dentro de parámetros normales. Ahora bien, algo que vamos a resaltar mucho en esta práctica, sobre todo por lo accesible que es para los pacientes, porque es una herramienta que no es invasiva, que es rápida, que únicamente requiere un proceso de preparación con un ayuno de cuando menos 4 horas para su adecuada realización, es el FibroScan. El FibroScan es un método para medir por medio de elastografía, es decir, el grado de intensidad de rigidez del parénquima del hígado y también
estimar la cantidad de grasa que tiene el sujeto a nivel de su parénquima, y es una técnica que está cada vez más disponible. Es una técnica que básicamente simula hacer un ultrasonido por la forma en que es realizada, y que como todo estudio, pues depende también de la experiencia y del entrenamiento que el operador que realice este estudio pues tenga con este, y se requiere de alguien que tenga cuando menos una capacitación de 100 o más estudios para tener una confiabilidad entre operador que sea prudente para establecer una medición acertada por la misma. Ahora, la sensibilidad del FibroScan, como pueden ver, comparado al ultrasonido, tiene una sensibilidad del 83%, mucho mejor, y una especificidad de la misma manera. Permite también evitar la necesidad de biopsia hepática hasta en un 90% en pacientes que tienen ya diagnóstico de cirrosis hepática. Como mencionábamos, eso es como lo último que se debe recomendar en estos pacientes, la biopsia, y 70% en aquellos pacientes que tienen fibrosis, estimarla con muy buena precisión. Obviamente que los valores pueden variar, además del operador, de ciertas características del paciente, y que haya alguna otra etiología concomitante relacionada a la misma. Y como pueden también ver ustedes en esta tabla, pueden ver la comparativa también de los diferentes niveles de fibrosis, la cual es muy similar e incluso superior en estadios avanzados de fibrosis o cirrosis en los pacientes. El dispositivo consta de una sonda emisora y receptora que emite dos tipos de onda: una onda pulsátil vibratoria que penetra en el tejido hepático, y otra onda de ultrasonido que capta esa velocidad a la cual se propagó esta primera onda y la interpreta por medio de un programa o un software. Y mediante esta movilidad, esta endológica, la cantidad de rigidez o la cantidad de resistencia que se generó a través de la distribución de esa onda elástica va a ser medida en kilopascales. Como medida de parámetros técnicos, vamos a tener que su peso es de 5 kilogramos aproximadamente, pero es fácilmente transportable. Tiene realmente capacidad de funcionar de forma independiente o conectada a una toma de corriente eléctrica o con batería. Y esto también es muy relevante mencionarlo. Vamos a tener 3 tamaños disponibles en la práctica médica, los cuales debe seleccionarse también en base a las características morfológicas que tenga nuestro paciente. Aquí, para poder considerar o poder definir qué persona es realmente apta o candidata a qué tipo de sonda, va a ser el perímetro torácico, que para personas que tengan una sonda S o pequeña debe ser igual o menor a 45 centímetros. En personas que sean candidatas a una sonda M, que sean mayor a 75 centímetros. Y también aquí, en este contexto, los pacientes que sean definidos también con un índice de masa corporal como sobrepeso u obesos, quizás podrían requerir de una sonda XL que tiene una profundidad de medida de hasta 75 milímetros de diámetro, comparado, por ejemplo, a la sonda S, que puede únicamente llegar hasta los 50 milímetros de diámetro. Como decíamos, la preparación para que nuestro paciente pueda acudir a su estudio y que pueda ser de confianza, debe acudir con un ayuno de al menos 4 horas, debe de colocarse en una posición de decúbito supino derecho, su brazo derecho debe estar extendido hacia atrás, y la ubicación del sitio donde vamos a nosotros colocar el transductor debe estar localizado a nivel entre la línea media axilar derecha y la zona intercostal. La sonda de medida S también es apta para personas que tienen una zona intercostal un poco estrecha al momento de explorar al paciente y revisarlo, y que el estudio debe constar de cuando menos 10 mediciones de forma secuenciada, y se deben de interpretar dichos resultados. Aquí lo podemos ver en la imagen y una ejemplificación de cómo es realizado ese mecanismo de la interpretación de las ondas. Otra herramienta que vamos a tener disponible al momento de realizar nuestro FibroScan es la medición del CAP, que va a ser una medida de atenuación que nos va a permitir medir o estimar la disminución de la amplitud de esas ondas que se están viendo a través del ultrasonido propagadas a través de un hígado, y que va a ser una herramienta que nos va a permitir medir de una forma más precisa la cantidad de esteatosis que el tejido del hígado de nuestro paciente a analizar esté presentando en ese momento. ¿Cómo vamos a poder realizar una interpretación de un FibroScan? Si bien esto varía dependiendo de la etiología, de hecho hay tablas que establecen ciertos puntos de corte para cuestiones relacionadas con el hígado graso, para poder establecer
como marca en kilopascales. Una persona que se encuentre con un cierto grado de fibrosis, vamos a tomar de 7 en adelante como un cierto margen para considerar un paciente en rango de fibrosis hepática, y a partir de 12 o más kilopascales podemos estar ya considerando que ese paciente podría encontrarse en un estadio de cirrosis. Por otro lado, al momento de realizar la medición del CAP en cuanto a los decibeles, podemos encontrar que una persona que tenga menos de 232 decibeles va a tener un porcentaje de afección de los hepatocitos en cetosis menor al 5% en estimación. Aquellos que se encuentren en una cantidad de 232 a 256 decibeles van a oscilar entre un 5 y 32%, y van a ser categorizados como un CAP o un CAP 1. Aquellos pacientes con 257 a 290 decibeles como un SAP o CAP 2, y van a tener un porcentaje que puede oscilar hasta el 65% de esteatosis a nivel del parénquima hepático, y aquellos que puedan superar esta cifra de 290 hasta 326 van a categorizarse como un estadio severo de esteatosis. Una forma de poder saber que nosotros estamos realizando un buen FibroScan va a ser por medio de evaluar un rango intercuantilar que la propia máquina nos va a poder determinar una vez que concluyamos las determinaciones que la máquina registre como acertadas, y que para poder ser viable debe tener al menos un rango intercuantilar menor del 30% de discordancia para kilopascales y menor del 40% para el CAP. Ahora aquí pueden ver ustedes algunos estudios que sirven para comparar la efectividad del FibroScan, no solamente para evaluar este tipo de herramientas, sino para también saber que es un estudio costo efectivo en estos pacientes. En este estudio de corte prospectivo podemos evaluar que de 6.295 pacientes asintomáticos fueron realizados mediante escrutinio por elastografía transitoria por FibroScan en Asia, y si bien los puntos de corte que se establecieron para definir aquellas personas que tenían factores de riesgo para MASLD o para cierto grado de fibrosis independientemente, y aquellos que se encontraban en población general sintomáticos, pues no difiere del todo en cuanto a cuantificación de kilopascales para traducir un cierto grado de fibrosis. Otra ventaja que tenemos relacionado con el FibroScan en estudios recientes, como pueden ustedes ver en esta diapositiva, es que se establecieron puntos de corte para determinar la rigidez del parénquima, tomando como punto ambas ondas debido a la población que se estudió. Y para poder correlacionar que este tipo de estudio nos puede ser útil para poder establecer un riesgo cardiovascular adicional a los ya conocidos en nuestros pacientes, se tomó también el análisis de grado de afección de la placa íntima de la arteria carótida en base a ciertos diámetros, categorizándola como normal, como en cierto grado de aterosclerosis subclínica, o ya formalmente la presencia de una placa carotidia. Y también tomaron la medición de la velocidad de onda de pulsión por radiofrecuencia en algunos de estos pacientes. Asimismo, se realizó un estudio complementario con ecocardiograma. De estos pacientes que se analizaron, 472 ya tenían criterios establecidos de NAFLD, y de estos pacientes, algunos de ellos ya tenían historial de eventos cardiovasculares previo a esta determinación en un 8%, pero pueden ver ustedes que la afección o la placa aterosclerótica en estos pacientes estuvo ya presente, aun si bien en un grado al menos menor, en un 35%, también estuvo ya establecida una placa carotidia formalmente hasta en un 45% de los pacientes, y al evaluar por el grado de kilopascales estudiados en estos pacientes, se corroboró que un estadio de fibrosis significativa tiene realmente una alta probabilidad para poder traducir desenlaces cardiovasculares en los próximos 6 meses. Otra ventaja que también podemos evaluar aquí es la comparativa que les mencionaba con un área bajo la curva considerada como bastante apropiada de 0.87 para medir todos los escenarios de cuantificación de esteatosis, y al mismo tiempo también para evaluar el grado de fibrosis hepática en nuestros diferentes niveles en nuestros pacientes. También al momento de hacer la comparación, también en este estudio, también multivariado, donde podemos también evaluar el área bajo la curva, podemos también observar que también la comparativa de estos análisis fue muy similar, y tuvieron realmente muy poca variabilidad en cuanto
área bajo la curva comparado con diversos autores. Otros metaanálisis también evaluaron la detección de estatosis por CAP y también lo categorizaron en base también a la etiología, y podemos ver aquí en este mismo estudio cómo se confirma la evidencia también de que es una herramienta que no difiere o que no es inferior a las ya mencionadas y que nos puede llegar a ser muy útil tenerla como una herramienta viable en nuestras consultas próximamente. Voy a mencionar también brevemente la técnica de medición de la astografía por resonancia magnética, donde aquí lo que difiere es que se realiza un estudio con contraste y el estudio de la resonancia utiliza principalmente aquí en dos modalidades. Se coloca un positivo, un electrodo que va conectado al abdomen del paciente, que va conectado a un vibrador que va directamente generado a nivel de la sala de máquinas que está realizando el estudio. En la primera imagen de su lado izquierdo podemos ver una resonancia magnética de abdomen con técnica convencional. Una vez que se administra medio de contraste, podemos ver la propagación o la distribución de las ondas. Y en la tercera imagen podemos observar, dependiendo del grado de color que utilicemos, las diferentes maneras de evaluar en el parénquima cuáles sitios están categorizados con estar presentando una fibrosis leve, moderada, severa o ya en grado de cirrosis en base al color. Pueden ver y la cantidad de kilopascales que esta medida establece, si bien es mucho más estrecha, se las muestro en esta tabla, pues realmente nos permite establecer con mayor precisión los puntos que mencionábamos. Ahora, al comparar ambas herramientas, pues podemos ver que si bien la astografía por resonancia cuenta con cierta mayor trascendencia con respecto al fibroscan para poder cuantificar o poder establecer con certeza esta magnitud, no es una diferencia estadísticamente significativa y nos puede ser útil, sobre todo por la cuestión de los costos, la cuestión de la accesibilidad de centros que tengan este tipo de estudios, los cuales no son muchos y la mayoría son de medio particular comparado al fibroscan. Algo también importante es la reciente instauración de esta aplicación telefónica que se le puede llegar también a compartir a los pacientes, en la cual son los diferentes esquemas, el FAST, el Ágil 3 y el Ágil 4, que nos permiten de alguna manera a los pacientes conocer en base a un estudio reciente de fibroscan y pocas variables en qué estadio o digamos en qué etapa de la enfermedad ellos se encuentran, y de una manera también ellos entenderla de una forma más sencilla y en su lenguaje que les permita también tomar las medidas de prevención para actuar sobre las mismas y llevar una buena tratamiento. Respecto a los marcadores de fibrosis de los séricos, tenemos principalmente tres: el NAFLD Fibrosis Score, el TIC4, que es el más disponible y el que también yo también pondría cierto énfasis, más sin embargo no es el más preciso en la actualidad en la etiología respecto al hígado graso para poder evaluar estimación de fibrosis en conjuntarse con otras herramientas como es el EPAMED Fibrosis Score que les muestro aquí y las herramientas de imagen que mencionábamos hace un momento. Aquí podemos ver de que los marcadores bioquímicos pues son herramientas que tenemos ampliamente disponibles, que tienen también un área bajo ahora sí que un área bajo la curva bastante apropiada, también del punto 83, lo cual las hace excelentes herramientas para poder implementar en nuestra consulta y rápidamente, incluso con herramientas telefónicas, poder estimar en qué etapa se encuentra nuestro paciente. En cuanto a métodos bioquímicos, también podemos ver que las desventajas que tiene, por ejemplo, lo que es el TIC4, que es una herramienta que únicamente requerimos de la edad, de conocer las transaminasas y las plaquetas que nuestro paciente presenta con dos estudios que son bastante accesibles en costos. En el caso del EPAMED y del NAFLD score, ya se involucran las otras variables que mencionábamos al inicio, como es la estimación apropiada de la resistencia a la insulina por el HOMA y la determinación de albúmina, que si bien son ya herramientas un poco más sofisticadas, sobre todo el HOMA, no dejan de ser herramientas que podamos tener disponibles en la mayoría de nuestros pacientes para llevar una buena estimación y un buen cálculo y prevención en los mismos. Aquí podemos ver cómo es el cálculo de este TIC4 y del NAFLD score, y vamos a hablar más adelante de los puntos de corte, que es lo más trascendental,
para poder seleccionar a nuestros pacientes a un método complementario de imagen, de preferencia no invasivo, para poder determinar en qué grado se encuentra. En base al NAFLD score, tenemos en la siguiente tabla cuáles son los puntajes que se manejan. Cualquier persona que se encuentre en un puntaje menor de 1.455 va a ser categorizado como F0, F2. Es la gran desventaja que de alguna manera puede llegar a veces a tener esta prueba comparada con otras herramientas no invasivas bioquímicas, ya que en esta prueba no se tiene una estimación precisa de esos estadios leves. Comparado a los pacientes que también se encuentran en rango indeterminado, podemos ver que los parámetros pueden oscilar hasta 0.675 y solamente en aquellos que superan esa marca podemos establecerlos como fibrosis severa o en el estadio de cirrosis, que es donde mayor aplicabilidad se ha encontrado en este tipo de aplicación o en este tipo de score. Podemos también ver que algo que puede llegar a mejorar la sensibilidad y la utilidad de este score puede ser el antecedente de que el paciente presente resistencia a la insulina ya documentada o diabetes. Y respecto al FIC4, podemos ver que presenta una sensibilidad de 85%, la especificidad de un 65%, y que también la gran ventaja que tiene este estudio también es que nos permite, con un alto valor predictivo negativo, saber o estimar de forma muy, muy certera qué pacientes merecen llevar un escrutinio o considerarse de bajo o alto riesgo para un escrutinio con imagen de fibrosis hepática o esteatosis. Respecto al estudio del EPAMED, podemos ver cómo, en base a esta tabla, lo que ya mencionaba, que ya actualmente está demostrado ser la herramienta más sensible y también específica, no invasiva, con parámetros bioquímicos para poder establecer a qué pacientes debemos de someter a este escrutinio y categorizar como leve, moderado o alto. Ahora, ¿cómo vamos a estadificar a nuestros pacientes? Primero es tener el antecedente. Una vez que tenemos el antecedente es hacer en la historia clínica, el examen físico, los estudios de laboratorio y en tercer lugar tener la estadificación o la medición del FIC4. El FIC4 por ser la herramienta que menos parámetros bioquímicos requiere y en base a esta determinación del FIC4 establecen tres diferentes puntos de corte. Inferior a 1.3, entre 1.3 y 2.67 y aquellos que están por encima de 2.67 como alto riesgo. Una vez que tenemos este tipo de estadificación, aquellos pacientes, sobre todo que categoricemos como de riesgo intermedio en base a la tabla que les mostré hace un momento, entre 1.3 y 2.67, serán aquellos los pacientes que debemos de someter a al menos 2 pruebas complementarias de imagen. No importa aquí tanto cuál prueba se utilice, pero pueden ustedes ver que aquí también una utilidad es la del FibroScan, ya por su costo y efectividad, puede ser la resonancia o puede ser ya otras pruebas mucho más especializadas de supresión grasa, pero al final del día es al menos utilizar alguna de estas pruebas de imagen respecto a aquellos que sean categorizados como riesgo intermedio o alto para evaluar mejor a nuestros pacientes. Si el paciente se categoriza como de un riesgo bajo, podemos hacer seguimiento únicamente con estudios de laboratorio, obviamente que tenga una vigilancia estrecha de aquellas comorbilidades o aquellos factores del síndrome metabólico que pudieron haber condicionado esta afección y podrá estarse dando seguimiento entre 1 y 2 años. Aquellos pacientes que por medio de estudios de imagen no invasivos como el FibroScan se categoricen o todavía se determine que puedan estar en un riesgo indeterminado aún por esta herramienta, serán los únicos escenarios en los que se deberá considerar la biopsia hepática para poder definir de forma certera ya de una vez por todas qué grado de fibrosis tienen, pero no antes. Siempre debemos de recurrir al estudio de imagen. Y aquí también mencionarlo, aquí lo de la cuestión de la hipertransaminasemia, realmente pues, se menciona como si bien algo que si lo tenemos presente en nuestros pacientes con factores de riesgo y que estén elevados, puedan ser un motivo para escrutinio, sí, eso sí podría obligarlo, pero recordar que no es un marcador que va a decirnos qué grado de fibrosis tenga en ese momento nuestro paciente, no por tener un nivel de transaminasas, vamos a suponer por encima de 100, 200 unidades por litro,
quiere decir que nuestro paciente se va a encontrar realmente en un grado de fibrosis severa. Y aplicar las fórmulas, y solamente en aquellos pacientes que categoricemos por medio también de riesgo intermedio por medio de un fibroscan entre 8 y menos de 8 kilopascales, lo cual también está establecido, se podrá determinar una vez con esta herramienta aquellos pacientes que sea conveniente hacer reevaluación anual o aquellos que ya sea necesario mandar inmediatamente con un especialista para su tratamiento de forma idónea. Y aquí vamos viendo, la intención de todas estas medidas de detección es básicamente evitar este desenlace que es el de la cirrosis. En este caso, aquellos pacientes que todavía tienen incluso una fibrosis significativa, como lo podemos ver en la tercera imagen, aquellos pacientes que tengan cierto grado de fibrosis significativa todavía están en posibilidad de poder bajar 1 o 2 escalones en ese grado con el tratamiento que nosotros implementemos, el cual debe ser multidisciplinario. Y como meta siempre debemos de ponernos de objetivo el buscar la resolución del MASLD, la regresión de la fibrosis y obviamente la prevención de la cirrosis hepática. Y en dado caso de que el paciente ya se encuentre en cirrosis hepática, el objetivo de llevar a cabo estas medidas es para llegar a cabo al paciente en un estadio en el cual se encuentre compensado. Respecto a la cuestión del tratamiento, vamos a tener diferentes niveles y va a depender de también de en qué grado de momento lo encontremos al paciente en cuanto a su severidad por los métodos de detección que ya mencionamos. Algo que se debe mencionar de forma universal es que las primeras líneas de tratamiento en todas las etapas debe ser dieta y ejercicio. La dieta que mayor evidencia hasta el momento ha demostrado por las propiedades antioxidantes que tiene, que como mencionábamos en la diapositiva del inicio en los mecanismos fisiopatológicos, está estrechamente involucrada con la producción de radicales libres, pues es la dieta mediterránea. Es la que mayor evidencia ha mostrado y es la que debe de ser otorgada o debe de ser propuesta en estos pacientes siempre y cuando no exista alguna contraindicación. Es muy importante mencionar que la dieta debe ser obviamente instaurada por un profesional de la nutrición que de forma ideal sea experto en tratar este tipo de enfermedades para llevar a cabo un tratamiento, y la actividad física que se recomienda debe ser de tipo moderada y esa actividad debe ser realizada cuando menos por 30 minutos al día y debe ser al menos instaurada de 3 a 5 días a la semana de forma ideal. Este tratamiento debe ser instaurado durante de forma obligatoria los primeros 3 meses como tratamiento inicial y a partir de los 3 meses se debe de revalorar en pacientes que ya tengan un cierto grado de fibrosis, al menos una mejoría en respecto a los parámetros de nivel de esteatosis o fibrosis que haya presentado en la evaluación inicial que tuvo nuestro paciente. Ahora, ¿qué tenemos con respecto a los pacientes que son portadores de obesidad o diabetes mellitus tipo 2? Pues tenemos el uso de los agonistas de la GLP-1 o de tratamientos duales, en los cuales se busca también revertir o controlar aquellos mecanismos o evitar el riesgo de la resistencia a la insulina y evitar aquellos mecanismos que favorezcan la lipogénesis principalmente a nivel del tejido adiposo distribuido en el músculo esquelético. Es también importante mencionar que la cirugía bariátrica sí está descrita y sí es una terapia, pero debe ser reservada siempre a personas que se encuentren en criterio de obesidad mórbida y que tengan realmente al menos una etapa inicial fallida a estas medidas de tratamiento. Es muy importante también mencionar que regularmente estos pacientes que llegan a ser candidatos a cirugía bariátrica deben de llevar también una evaluación psicológica bastante importante, porque sabemos que este tipo de pacientes muy frecuentemente sufren de trastornos psicológicos como ansiedad o trastornos dismórficos corporales que pueden también contribuir de alguna manera a que haya un aumento de la ingesta y por otro mecanismo vía aumentar también el riesgo de acúmulo de ácidos grasos simples a nivel del parénquima hepático. La vitamina E también está descrita hasta cierto punto como un tratamiento de segunda línea en todos los casos y el tratamiento que está descrito es de 800 unidades al día, las tabletas vienen de 400 unidades, se administran cada 12 horas y el tratamiento debe ser también instaurado de forma inicial lo más de 3 meses y después tomar un control o una revisión que involucra los parámetros bioquímicos, así como los estudios de imagen no invasivos que les mencioné. Y la meta o la respuesta
pues puede llegar a ser vista por medio también de una mejoría en algunos parámetros, pero siempre asesorarlo o evaluarlo con un estudio de imagen que permita evaluar esteatosis y fibrosis. Ya a manera de conclusión, es muy importante que realmente contemos o siempre busquemos tener los métodos bioquímicos más sencillos posibles y validados para poder tener en nuestra consulta disponibles y para nuestros pacientes, no solamente por la disponibilidad o por la cuestión socioeconómica que nuestros pacientes puedan estar expuestos, sino porque se trata también de llevar a cabo al paciente a la menor invasión posible. Estos son los diferentes métodos, recapitulando, que tenemos para la evaluación de la esteatosis, inflamación y fibrosis. Yo recalco en particular la importancia o la utilidad que tiene el FibroScan para poder evaluar la cantidad de esteatosis y fibrosis en este tejido de nuestros pacientes y realmente su costo, su accesibilidad, y que cada vez está más disponible en nuestros centros y que es un estudio, la verdad, bastante rápido y costo efectivo respecto a las diferentes formas en que se realiza. Siempre algo que debemos, nada más regresando un momento, de tomar en cuenta es que nunca debemos de tomar una conducta solamente basándolos ya sea de forma independiente con parámetros bioquímicos o únicamente con parámetros de imagen. Siempre tenemos que correlacionar ambos para tomar la mejor conducta a seguir para nuestro paciente. Y volviendo a recalcar que el manejo correcto del hígado graso no solamente requiere de gastroenterólogos, hepatólogos para poder llevar a cabo el mejor tratamiento, sino es un manejo multidisciplinario donde también los médicos en generales juegan un papel crucial, endocrinólogos, internistas, cardiólogos y nutriólogos, y yo también quisiera agregar en esta diapositiva a los psicólogos, como lo dije hace un momento, para llevar a cabo la mejor terapia para ellos. Y quiero también hacer una cordial invitación aquí en el laboratorio, en el Instituto IDEXA. Contamos con esta herramienta de estudio de FibroScan y invitamos a sus pacientes o a toda la población, incluso aquí presente en el foro, que si presenta alguno de estos factores de riesgo, con toda confianza se comuniquen a través de este correo para que vayan haciendo su chequeo. Invito también a aquellas personas que también de forma general, como ya lo vimos también, así se sientan perfectamente bien o realmente no cursen con ningún otro dato o síntoma de alarma, pues no está de más también darse un chequeo, sobre todo porque nosotros sabemos que el consumo lúdico de alcohol pues está a la orden del día, y el simple hecho de tener un consumo lúdico de alcohol pues es un factor de riesgo importante para que podamos tener alguna de estas manifestaciones y detectarlo oportunamente. No me queda más que agradecer a IDEXA por la invitación de esta noche para estar aquí con ustedes, y espero que esta plática haya sido de provecho para todos. Estoy atento a sus preguntas y cualquier cosa estoy para servirles. Muchas gracias. Perfecto, doctor. Bueno, pues primero felicitarlo por esta gran ponencia. Creo que el conocer cómo es la técnica y qué es lo que hace el FibroScan en este caso, pues nos cae, nos abre y nos llega a la mente el que, ok, hay que usarlo, ¿no? Muchas veces el no saber el procedimiento, pues por eso no lo recomendamos. Entonces, antes de pasar a las preguntas y que el doctor tome tantita agua, les vamos a poner en el chat el enlace de asistencia para sus constancias y regresamos con las preguntas para que el doctor tome unos 3 minutitos de descanso y regresamos a las preguntas para abrir el chat y empezarlas a decirle. De acuerdo, muchas gracias. Listo, en este momento está el enlace de las constancias en el chat de Zoom. Nos hacen favor de llenarlo, por favor, porque de ahí sacaremos pues sus nombres para hacerles enviar su constancia y unos 3 minutitos y regresamos con las preguntas. Para también quienes nos escriben y nos preguntan sobre si se grabó la clase, sí, se está grabando y el día de mañana se sube a nuestro canal oficial de YouTube. Les recomendamos que se suscriban para que cada que haya clase les llegue la notificación de que ya está arriba disponible para todos ustedes. Entonces, pues bueno, gracias también a los asistentes que estuvieron de inicio a fin durante toda la charla.
Listo, en este momento voy a abrir el chat y nos pueden echar sus preguntas, se las decimos al doctor. Antes de, vamos, una pregunta y una opinión de los que quieren abrir su micrófono y así nos vamos en ese orden. La primera pregunta, doctor, que aparece en el chat es, ¿qué tan factible es el uso de suplementación con omega 3? Realmente no tiene es una buena pregunta, pero no tiene como tal una evidencia. Si bien sabemos que este tipo de ácidos grasos de origen vegetal, pues realmente no deben de condicionar como realmente o favorecer el riesgo de una oxidación a nivel del parénquima hepático, la verdad es que no está descrito como una línea de tratamiento, yo consideraría todavía bien descrita para estos pacientes. Ok, perfecto. Nos hablan si hay criterios para poder ser candidato a usar un FibroScan. Pues yo la verdad es que si, bueno, si nos pusiéramos a grosso modo a mencionar criterios, le diría que, bueno, si todos somos personas jóvenes, que llevamos una vida social y consumimos a lo mejor una o dos bebidas el fin de semana o de forma muy ocasional, yo sí los invitaría o que sepan ustedes que tengan también historial o antecedente de tener colesterol o triglicéridos elevados, algunos de ustedes ya con antecedente de resistencia a la insulina, prediabetes. Ahí en esos casos yo sí recomendaría que sí fueran viendo la posibilidad de hacer este chequeo. Si en algún momento también detectaron que hubo alguna ligera alteración en sus pruebas de funcionamiento hepático y en algún momento ya se descartaron algunas otras etiologías de forma habitual, como son las virales, también podría ser algún motivo de indicación para buscar que esta no sea una causa, sobre todo porque es sumamente frecuente y por nuestra dieta, pues también es algo que está mal que decirlo, pero pues es algo que es bastante habitual tener a la orden del día. Claro, incluso pues en la mayoría de veces que nos hacen un ultrasonido abdominal por X razón, pasan el ultra arriba y dicen, oye, se ve que tienes hígado graso, ¿no? Así es, y la verdad es que esto cada vez lo vemos más frecuente en este tipo de estudio de imagen, pero pues como les mencionaba, la ventaja que nos tiene el FibroScan es que no solamente nos va a decir, ok, si tienes hígado graso en estimación en un porcentaje ya sea leve, moderado o severo, nos va a permitir saber si realmente este tejido, esta acumulación de grasa está ya trayendo problemas a nivel de lo que es la estructura de nuestro hígado y sobre todo saber que estamos a un buen tiempo para resolverlo. Ok, claro, doc. Preguntan sobre el costo del FibroScan en promedio. El costo de Fibroscan, bueno, aquí en IDEXA, eso es muy importante mencionarlo. La ventaja que tenemos aquí en este sitio es que se dan ciertas facilidades. Yo, la verdad, sí les pediría que bueno, la liga de contacto que les hice favor de poner en la diapositiva en ese momento, con mucho gusto, ahorita la puedo regresar para que la puedan ver. Ahí puedan pedir informes porque se dan facilidades ahora sí que a los colegas, a los médicos, incluso realmente para sus pacientes se puede ver la posibilidad de dar cierto grado de apoyo, porque la realidad es que si bien ya está cada vez más disponible, en otros centros sí tiene un costo alrededor de entre 4,000, 5,000 pesos aproximadamente. Ok, doctor. Hay una pregunta que dice, buenas noches, doctor, felicidades por por la clase. ¿La elevación de las transaminasas leves y un hígado heterogéneo ya no es suficiente evidencia para esteatosis? No, no, no lo es. De hecho, la elevación de las transaminasas en sí, lo único que nos está indicando es que el metabolismo a nivel celular de nuestro hígado está sufriendo un cambio o está sufriendo un aumento o un desequilibrio. Más no nos dice en específico a qué se debe o cuál es el origen de esa alteración. Ahí obviamente es muy importante y eso comparto al grupo, es muy importante también indagar sobre historiales de otro tipo de causas que pueden afectar nuestro hígado, como es el simple hecho de portar tatuajes, perforaciones, llevar historia sexual activa, múltiples parejas sexuales, también si hubo algún antecedente también en madre de la persona de que haya sido conocida con algún tipo de enfermedad viral a nivel hepático, pero eso es algo que de alguna manera es muy importante siempre llevarlo a cabo, porque si bien realmente en nuestra población abunda esta situación, como les mencionaba también al principio, incluso la hepatitis C
uno de estos tipos también puede condicionar hígado graso o puede mezclarse al hígado graso y eso también pues puede ser un tipo de personas que se pueden ver beneficiadas incluso también de esta herramienta o estas herramientas de no invasivas por estudios de laboratorio también para definir quiénes pertenecen a esos riesgos. Perfecto. Preguntan si se puede hacer en pacientes pediátricos. Sí, sí, realmente no hay ninguna contraindicación. La verdad es que, o sea, este tipo de estudio no está restringido a este grupo poblacional y también invito, por lo mismo que mencionaba al inicio de esta charla, de que sabemos qué tipo de fenotipo de pacientes pediátricos cada vez tenemos más frecuentemente en nuestro país y que sí sería bastante útil complementarlo por esta prueba. Ok, perfecto. Vamos a dar paso a las opiniones. El primero que solicitó fue Ian Olasco. Le voy a abrir el micrófono. Claro. ¿Podrías otra vez tu mano arriba, Ian, por favor? Porque la bajamos y ya no te encontramos. Listo. Listo, ya puedes prender tu audio. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, antes que nada, felicitarlo, doctor. Usted me acaba con la plática, de responder una duda que había tenido por mucho tiempo. Y creo que solo mencionaría esta parte donde diría que es muy común que se manden a hacer los estudios de ultrasonido para detectar lo que es la famosa estatosis hepática. Yo ya había detectado, llevo casi 4 años haciendo estos estudios y había detectado precisamente una incongruencia en la elevación de las transaminasas con una, pues no muy clara imagen sobre esta situación de la estatosis hepática. Es muy común, he visto muchos médicos que se basan solamente en la ultrasonografía en modo B para diagnosticar esto. Creo que nos limitamos mucho. Yo no hago fibroscan, sin embargo, sí ocupo la elastografía para otros medios, pero creo que es muy importante lo que acaba de decir sobre los criterios y que sí considerar que no solamente se podría valorar o que se siga teniendo esa cultura de mandar el ultrasonido en modo B para realizar la clasificación de estatus hepática. Creo que sí es un tema muy controversial porque es muy frecuente, la verdad me pasa mucho. De 10 Ujú. pacientes que tengo referentes a la exploración ultrasonográfica, los 10 siempre me mandan por este medio y casi no es muy conocido el Euroscan. Entonces sí creo que es muy importante lo que se comenta aquí y ahora entiendo que realmente no, sí había una incongruencia en cuanto a elevación de las transaminasas con respecto al ultrasonido. Pero esa es mi inquietud y mi duda y espero que se tome en cuenta con los colegas este tipo de situaciones. Muchas gracias. No, gracias a usted, doctor. Claro, mire, en ese comentario que me hizo favor de mencionar hace un momento, algo que quiero compartir también a la audiencia es que también es muy importante saber que incluso los puntos de corte de las transaminasas, dependiendo del laboratorio que ustedes elijan, pueden variar discretamente. Si bien hay, ahora sí que a nivel literatura, de forma científica, parámetros establecidos a nivel del punto de corte máximo de las transaminasas que tiene cada unidad, puede variar y eso también en algunas ocasiones ya me ha tocado también, efectivamente comparto su opinión, donde se pone un asterisco así únicamente porque está una unidad por encima del valor normal y la verdad es que el paciente pues sí se angustia y se estresa con justa razón y es algo que también es muy importante aclarar. En esos casos yo lo que les recomendaría mucho para que tengamos una medición adecuada es cuantificar cuántas veces realmente de ese punto de corte máximo que les marca su laboratorio está elevada realmente las transaminasas, ¿sí? Porque en base a esa cantidad también se puede también discernir si ustedes también están ante una etiología relacionada a esteatosis o si ya estamos hablando también de la sospecha de otra etiología. Regularmente una cantidad de transaminasas que estén por encima de 5 veces del límite superior normal, automáticamente nos hace ya dudar que pues la esteatosis pueda ser el factor que esté condicionando este problema en nuestro paciente, ¿sí? Entonces, si esto de algo a la audiencia y a usted les puede ser de utilidad, se los comparto con mucho gusto para que lo tomen en cuenta y
Sí, también con los centros de imágenes también es muy común que se mencione pues realmente excesivamente o que digan, no, a mí me ha tocado también que ya hasta miden que tiene tantos kilopascales por un simple ultrasonido y esto pues no tiene razón de ser. Hay que tener también mucho cuidado con eso. La herramienta adecuada es el FibroScan. Perfecto. Vamos ahora con Edgar Farfán. Te vamos a activar su micrófono. Listo, Edgar, ya puede, ya. Gracias. Mi pregunta va más enfocada a los tratamientos que se están dando ahorita respecto el hígado graso. ¿Qué opinión tiene usted acerca de la L-ornitina con L-aspartato, que son dos antioxidantes? Y también el ácido alfa-lipólico que los médicos estamos mandando ahorita o que se está mandando como suplementación, como parte de la dieta que tiene que llevar una persona con hígado graso. Sí. Respecto al ácido lipofenólico, sí hay cierta evidencia, o sea, todavía a nivel global, principalmente en Europa, sí se ha visto cierto nivel que sí ayuda en algunos estadios, sobre todo de fibrosis moderada a leve, a revertir un escalonamiento de fibrosis. Aquí desafortunadamente es la desventaja que se tiene también es que en el tiempo, primero no es tan costo redituable, usted sabe seguramente ya a qué costo tiene seguramente ese medicamento de forma particular, no es tan costo redituable y en segundo lugar, tampoco al momento se ha podido determinar todo ese grupo de pacientes que sí puedan responder de forma adecuada. Otra desventaja que tiene es que aquellos pacientes que tienen demostrado polimorfismos, principalmente uno de ellos que hago énfasis ahorita con su pregunta es el PNPLA3, que abunda, de hecho en México está altamente prevalente, o sea, sí es uno que abunda en la población latina. También se ha visto que este tipo de tratamiento tiene cierta limitante para funcionar y puede ser un factor que puede entorpecer la misma. Y la otra pregunta, el otro medicamento, doctor, ¿me lo podría nomás recordar, por favor? Creo que Ok, mencionan que es la L-ornitina, algo así. ah, eh, ah, L-aspartato, ok. en ese caso, en este tipo de problema, no. La L-nitina L-aspartato no tiene ninguna evidencia para tratar la enfermedad por hígado graso en ninguna de sus formas. La L-nitina L-aspartato es un tratamiento que se utiliza única y exclusivamente al momento en personas que tengan ya establecido cirrosis hepática, que sí puede ser derivada del hígado graso, más sin embargo es para tratar una de sus complicaciones, que en este caso es la encefalopatía hepática. Ya se ha visto como en cierta medida como un tratamiento de mantenimiento o un tratamiento en caso de una etapa, digamos, avanzada de encefalopatía, como para buscar revertirla. Principalmente la L-notina, L-aspartato, lo que favorece es en la producción de glutamato a nivel muscular o suple esa producción de glutamato a nivel muscular y de alguna manera eso ayuda a evitar que el amonio atraviese la barrera hematoencefálica a nivel del sistema nervioso central y por ello los pacientes no me padezcan. Debido a que los pacientes con esta condición tienen una reducción importante ahora sí que del músculo en general, o sea, sufren de sarcopenia y ese es el sitio, digamos, principal en donde se produce este sustrato que evita ese atravesamiento o esa porosidad de la barrera hematoencefálica al amonio. Muchas gracias, doctor. No había visto que había reactivado el micrófono. Gracias a usted. Preguntan sobre, tantito acá, ¿cuál es la diferencia entre Fibromax y Fibroscan? Fibromax es un estudio ahora sí que de sangre, es un estudio bioquímico que sin embargo también utiliza ciertos parámetros aquí sí ya más complejos, realmente relacionados a sobre todo lo que mencionamos al inicio de la práctica en la fisiopatología, medición de ciertas apolipoproteínas, que ahí sí en costos también pueden limitar a que el paciente se lo realice. Pero es una prueba también que yo también sí considero y también está demostrado en la literatura que puede ser utilizada a la par también del EPAMET score o en este caso el FIC4 como un método también
para identificar a nuestros pacientes dependiendo el nivel de riesgo. Pero ya involucra muchísimas variables, involucra la medición de inmunoglobulinas, de hemoglobina. O sea, es una cuestión que va a aumentar en costos, la verdad, la realización del mismo para el paciente. Ok, preguntan sobre qué tan recomendable es el uso de probióticos para hígado graso. También es una buena pregunta. En la actualidad, los probióticos, si bien obviamente está demostrado que sí dan un beneficio porque es un requisito indispensable para considerarlos, ahora sí que un beneficio para el paciente o considerarlos como tal de esa fórmula, decir todavía 100% qué paciente se va a beneficiar de un probiótico, de qué cepa, qué es lo importante, genéticamente modificada, en la actualidad todavía no podemos, debido a la irregularidad o la alteración de la microbiota de la flora intestinal, ¿sí? No podemos todavía saber exactamente qué paciente sí va a beneficiarse con cuál o no probiótico y por cuánto tiempo y viceversa. O sea, sí se utiliza, sí, también lo menciona, también la literatura, las guías los mencionan ya como una potencial línea de tratamiento, pero no está todavía estandarizada en cuanto a qué sepa cuál y por cuánto tiempo. Sí, claro. De hecho, bueno, en Med Scientific estamos investigando mucho acerca de microbiota y bueno, ahorita lo responsable sería como coadyuvante, ¿no? No, Así hasta es. el momento, como tratamiento coadyuvante, sí. Como tratamiento coadyuvante sí, y sobre todo porque donde se ha visto es que hay ahora sí que una disbiosis o una alteración de esa flora degenerada también por un desequilibrio en los firmicutes, que es la cepa de bacterias que probablemente repercuten en esta situación. Pero sí, volvemos a lo mismo, o sea, sí está mencionado, pero no como una terapia, digamos, de primera línea. Yo creo que lo más importante que se lleven a casa en cuanto al tratamiento para indagar a sus pacientes es una buena evaluación psicológica, nutricional, que el paciente busque hacer ejercicio y no se trata también de que se vaya realmente a realizar una actividad extenuante o vigorosa desde el principio, sino que vaya poco a poco haciendo cambios sucesivos al estilo de vida. Y también para complementar, en cuanto a la actividad física, algo que me faltó mencionar en el tratamiento es muy recomendable también, al menos 2 días de la semana, incluir también ejercicio anaeróbico para también potencializar los beneficios también del ejercicio en estos pacientes. Perfecto. Y ahí en la cuestión del ejercicio nos iríamos, a ejemplo de las recomendaciones del ADA de 150 minutos divididos en varias secciones. Así es, de 3 a 5 días a la semana es lo mínimo son 3 días, 5 días es como el escenario ideal. Perfecto. Pero ahí dependerá también, digo, del paciente, como también estamos ante pacientes que están expuestos a factor de riesgo cardiovascular, e incluso hay situaciones en las que no podemos recomendar que quizás esta intensidad de ejercicio, y es donde también la dieta pues va a jugar un papel primordial para que el paciente tenga éxito en el tratamiento. Así es. Bueno, pues gracias, doctor. De verdad, muchas gracias. Gracias a los asistentes, gracias a IDEXA también por llevar este tipo de conocimiento pues para todos. Muchas veces pensamos que esto solo es para súper especialistas, pero bueno, gracias a estas alianzas académicas, pues bueno, puede llegar a todos los profesionales de la salud. Listo. Muchas Gracias gracias, doctor. muchas gracias a todos ustedes, que pasen muy buena noche y gracias por su tiempo. Feliz Semana Santa. Gracias. Y bueno, a todos nuestros asistentes que todavía andan por aquí, los invitamos el siguiente miércoles. Tenemos sesión académica sobre las nuevas tendencias farmacológicas, el uso de análogos de GLP-1 con el síndrome ovario poliquístico. Muy interesante tema. Igual miércoles a las 8 de la noche. Síganos en redes sociales. Ahí se publican todas las clases, cursos, todo lo académico que estamos haciendo. Y bueno, gracias por su tiempo. Gracias por estar aquí. Nos vemos el siguiente miércoles.